cabemos todos. Yo difiero de algunas cosas que has mencionado en relación a la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a Carmen Aristegui y a los que calumnian, a los que le dan vuelo a las calumnias y todo lo que se ha venido. Yo sí creo que el presidente en su libertad, si bien debe de tener cuidado, tiene todo el derecho a, pues a defenderse, a señalar, esta es una calumnia. Tan es así, fíjate que yo también me tiré un clavado a esto y digo yo, ¿cómo es que Carmen Aristegui le sigue dando vuelo a esto? Hoy entrevistó a Penilei Ramírez, la periodista de Univisión y del Reforma, que publica en el periódico Reforma los otros millones de Baker Hughes que tú estás señalando. Vienen muchos millones desde tiempos de Peña Nieto, pero eso no se menciona porque no conviene a la narrativa. Y fíjate, Manuel, también para seguir platicando, veía en redes sociales que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicaba en Twitter, datos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revelan que la renta de la casa que ocupó López Beltrán es de $6,187 mensuales, equivalente a unos 127,000 pesos, monto superior al sueldo neto del presidente López Obrador. Fíjate cómo basan esta investigación en inferencias, porque los datos que dicen que obtuvieron no son otra cosa más que los cálculos de una página de internet de bienes raíces que se llama Zillow. Y Zillow no es exacta. O sea, tú puedes poner en Zillow una casa en renta y obviamente la rentas $1,000, $2,000, $3,000 menos porque el mercado es otra cosa. Pero me llama mucho la atención que estos grandes periodistas de investigación basen o den por ciertos o por válidos o por exactos los datos que aparecen en una página de internet dedicada a bienes raíces como Zillow. Y no estoy hablando al tanteo, estoy hablando porque conozco esta página y sé que una cosa es lo que se publica y otra cosa muchas veces lo que sucede en la realidad de las transacciones de bienes raíces. Y otra cosa, Manuel, para que me des tu opinión, es una locura, es una tontería que se hable de un contrato de casi 2,000 millones de pesos y el soborno, entre comillas, haya sido una renta de $6,000 mensuales. O sea, por favor, ¿en qué mundo viven? Pero, ¿cómo le han hecho lucha a que pegue esta narrativa de que sí, hay conflicto de interés? Pues un conflicto, una de dos, o son muy tontos para negociar o no sé qué pasa, Manuel. Sí, esa es la parte que yo justamente critico, ¿no? O sea, aquí cuál es el tema con la casa, ¿fue un soborno? ¿Eso es lo que están queriendo posicionar? Pues si fue un soborno, pues, pues está muy extraño que a cambio de contratos millonarios lo que te ofrezcan a cambio es rentarte una casa, ¿no? O sea, es bastante flojo ese argumento, es ridículo, pero se ha potencializado en los medios a través pues de estar todo el tiempo con ese tema, ¿no? Obviamente la casa que sí es propietaria Caroline Adams, que también viene en el reportaje, como no es tan vistosa como la primera, pues como que la han pasado un poco de largo, no se ha indagado mucho sobre esa casa y demás, pero la otra pues es la que les ha funcionado muy bien para estar con el golpeteo mediático a todo lo que da, ¿no? Entonces a mí sí y vamos por partes, porque yo no creo que, es decir, a ver si me explico bien. Yo creo que está bien que el presidente López Obrador conteste a los ataques mediáticos que está recibiendo. Yo creo que se equivoca en el tono. O sea, ¿por qué? Porque si bien es cierto que yo considero que Carmen Aristegui está cayendo en un error al hacer eco de estas montajes mediáticos impulsados por latinos y por mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que sabemos pues son dos medios completamente abocados a intereses de grupos políticos de derecha
que le están disputando la hegemonía a el nuevo régimen político encabezado por López Obrador, fingir que no hay intereses políticos detrás de este asunto, pues me parece que es o ser demasiado ingenuo, o de plano, pues querer engañar a la gente, ¿no? Como lo expuse ahí en el hilo. Entonces yo sí creo que Carmen Aristegui está cayendo en un error, al no mirar con una mirada más crítica este tipo de material que está saliendo. O sea, porque no es la primera vez tampoco que sucede, ¿no? Acuérdate la otra investigación que fue realizada por Conectas y que se le dio también espacio en el medio de Aristegui, de la finca chocolatera también era un papel muy flojo que no se acaba de sostener. Entonces, yo entiendo que hay una molestia por parte de López Obrador con este asunto, ¿no? De la insistencia mediática en torno a tratar de exponer a sus hijos. Y con materiales que son flojos, que no se sostienen. Ese es el punto del asunto. Si se sostuvieran, si fueran contundentes los materiales periodísticos que presentan, pues ahorita estaríamos en una discusión muy distinta, ¿no? O sea, si fuera contundente que la casa donde vivió José Ramón López Beltrán está vinculada a la entrega de contratos de Baker and Hughes, pues que se investigue y que se castigue como debe de ser, ¿no? Aquí el asunto es que no se demuestra, se especula mucho, se infiere mucho, y no se acaba de demostrar o asentar o que quede completamente claro que hay un caso de corrupción. Y esto es lo que a mí me parece grave y me parece una falta de ética, que se asuman cosas que no se pueden sostener en el papel. O sea, en el papel, como bien lo comentabas, no queda claro si les prestaron la casa, si la rentaron, como que manejan que sí se paga un monto de renta en función de una página de internet, pero no hay ninguna factura que compruebe que se rentó la casa. Entonces, aquí, ¿cuál es el tema? O sea, es demasiado enredado, demasiado complejo, y cuando empiezas a ver esas cosas, pues tienes que también analizar el contexto político en el que se está dando esta situación. Y el contexto político es una lucha de clases, evidentemente, en el contexto de un cambio de régimen a partir de 2018, en el que varios grupos de la derrotada oligarquía neoliberal pues están arremetiendo un día sí y otro también con lo que tengan a la mano, para tratar de meritar al gobierno. Yo entiendo, y también no hay que ser ingenuos, que puede haber casos de corrupción en el actual gobierno. O sea, ese asunto de que la corrupción ya se acabó, como dice López Obrador, pues está por verse, ¿no? Ahí es Claro. cuando también llamo a ser cautos con a veces las palabras y los excesos retóricos del presidente. Pero de eso a que se les haya comprobado hoy algo a los hijos de López Obrador, pues no hay un caso de corrupción como tal. Y tan no les Claro. daba que al principio pues lo quisieron impulsar como, miren, cómo el hijo de López Obrador vive de manera diferente a la austeridad que pregona, sin reparar que la pareja de José Ramón López Beltrán, Caroline Adams, ha trabajado desde hace mucho tiempo en la industria petrolera, que a mi entender, pues no es que la industria petrolera se gane poco, precisamente. Entonces, estos reportajes y estos materiales que aparentemente son muy críticos contra la austeridad del presidente López Obrador, son muy poco críticos con el manejo que se le está dando a esa información a la hora de cuestionar cosas tan básicas como si el trabajo que ha tenido Caroline Adams a lo largo de los años da para pagar una renta hipotética, que desde luego no demuestran, de una casa como la que se ha exhibido toda la semana, ¿no? Es decir, no Así existe la es. posibilidad de que el trabajo de Caroline Adams o que el patrimonio que tenía anteriormente Caroline Adams dé para pagar una casa como esas en Houston. O sea, ese tipo de cuestionamiento tan básico, yo no veo que haya estado presente en la discusión de los medios que han estado duro y dale con el tema toda la semana. Y eso me parece que también hay que señalarlo, porque así como somos críticos del gobierno de López Obrador, también hay que ser críticos de la manera en que se están manejando los medios como instrumentos de grupos de interés político
para el golpeteo. Entonces a mí me parece lamentable que en aras de la defensa hipócrita, por cierto, de un supuesto periodismo libre, realmente pues muchos medios de comunicación y periodistas acaben siendo meros instrumentos de grupos políticos en su disputa por la hegemonía. Y eso, no comentárselo a la gente y no hacérselo saber a la gente, es tratar de engañar al público y a Claro. las audiencias, lo cual me parece una práctica poco ética por parte de algunos comunicadores. Yo voy a decir esto para